¿Se escucha? Espera que se conecte un poquito más de gente, si es que se conecta, porque fue bastante a última hora. Saludos, Saúl. Si pueden compartir el en vivo con otras personas para que llegue a más gente, porque hay muchísima gente que no se va a lograr conectar. Si pueden compartir el en vivo, porque eso es lo que pasó hoy en la asamblea. Estamos esperando que Saúl se conecte. Ya esperando que Saúl se conecte. Tiene que ver con la participación hoy del movimiento social en la asamblea. Recordemos que hoy les dieron participación en sala y el diputado Bolota básicamente interrumpió la participación de Saúl Méndez. Es para que él pueda expresar un poquito qué pasó, qué se estaba expresando en ese momento. Recordemos que se están oponiendo a las reformas que se están haciendo al Código de Trabajo y se les dio cortesía de sala. Sin embargo, esa cortesía de sala que se le dio a Saúl fue por parte de un diputado que le dio apenas 7 minutos. Esos 7 minutos no pudo terminar de expresar la idea. Voy a ver si se conectó Saúl, ya que hay 19 personas, y lo invitamos. Saúl al frente. Si alguien puede avisarle a Saúl. Lene, tú no puedes avisarle a Saúl que estoy aquí conectado, lo estoy esperando. Sí. Estamos esperando casualmente eso, que se conecte. Recordemos que hoy, durante la cortesía de sala, que se dio que fue una cortesía de sala, entre comillas, a Saúl se le cortó básicamente la palabra y se le acusó de hacer politiquería cuando estaba hablando y preguntándole a los diputados si conocían lo que se estaba discutiendo en el proyecto, porque muchísimos de ellos iban ya a aprobar el proyecto de ley sin siquiera haberlo leído. Lo otro era que Saúl estaba preguntándole a los diputados de que cuál de ellos vivía con $80, que eso es lo que estaba pasando el pueblo panameño en este momento y que con la aprobación de esas normas se iba a empeorar muchísimo más la situación. Ahí fue que el diputado Bolota lo acusó de hacer politiquería. Posterior a eso, lanzó unas palabras amenazantes diciendo que todo el mundo le tiene miedo, pero que en Colón nadie le tiene miedo. Sin embargo, no se permitió la participación de un sindicalista o de la voz de los trabajadores dentro de la Asamblea Nacional. Eso es sumamente importante, es sumamente serio, que no haya participación y que se interrumpa la palabra dentro de un órgano del Estado, cuando todos somos representantes del Estado. Esa parte es sumamente seria. Y vemos, los medios de comunicación regulares no cuestionan lo que pasó hoy en la Asamblea. Se cuestiona muchísimo sobre la Asamblea, pero cuando es una afrenta al movimiento popular, a los representantes de los trabajadores, eso no se cuestiona. Listo. Si Saúl se conecta, me manda la... Jorge Guzmán, Saúl, apenas si te conectas me mandas la solicitud de invitación para poder conversar contigo. Aquí vamos adelantando. Ya Saúl estaba conectado. De todas maneras, va a ser una entrevista bastante rápida por lo rápido y les agradezco que se hayan conectado. Hola, saludos Vic. Estamos esperando que se conecte Saúl. Saludos a Boquete Chiriquí, saludos a todos los compañeros que se van conectando. Es preciso que Saúl se conecte al en vivo y que mande la solicitud. ¿Qué piensan ustedes de lo que pasó el día de hoy en la asamblea? Más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con Saúl, como ellos lo plantearon, que se le niegue a una persona, a un representante de la clase trabajadora, su derecho de expresión en sala, es sumamente grave. A ver si Saúl se...
Vamos un momentito más. Si quieren ir haciendo algunas preguntas. Es que lo que pasa es que se confunde politiquería con... Se confunde politiquería con el tema de hablar. Cuando se hablan temas serios se habla de politiquería. Sin embargo, lo que van a hacer ellos a la asamblea, cuando se tiran discursos sumamente populares o disfrazados de esto, eso no es politiquería. Sin embargo, cuando tienen que demostrar que son representantes del sector popular, hacen cosas como esta. El mismo Boloto que salió hablando de la pobreza, de la desigualdad. Pero ya vemos que el discurso no tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver con la realidad. Saúl, listo. Ahí estamos ya casi en vivo con Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Cómo estás? Unas dificultades técnicas nada más y disculpa, y gracias por la inmediatez con la que aceptaste la invitación, pero era casualmente para preguntarte, ¿no? Estamos aquí comentando con los compañeros y con la gente que se va conectando. Ese mismo diputado, o sea, hoy primero la gravedad de esa supuesta cortesía de sala, ¿no? Porque no es una cortesía de sala realmente, es una cortesía de sala limitada de un tiempo, creo que de 7 minutos, 17 minutos que te dio un diputado. ¿Cómo fue el tema? Sí, gracias por la oportunidad. Me disculpo con todos los compañeros que estaban a espera. La verdad que no me aparecía el en vivo. He estado buscando. Bueno, finalmente me conecté. Y como tú dices, dificultades de carácter técnica. Pero, ¿cómo fue? Nosotros desde el día de ayer enviamos al presidente de la Asamblea y en el día de hoy, en horas de la mañana, muy temprano, a la Secretaría General una solicitud de cortesía de sala de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, con 10 delegados. También recibimos la posibilidad, porque esta cortesía de sala deben tramitarla diputados en el Pleno, empezamos a recibir información de que había un grupo de diputados solicitando la cortesía de sala. Yo no sé qué grupo de diputados la solicitó, pero sí sé que se aprobó en el Pleno y los diputados que salen a recibirnos en la cerca, porque la asamblea está sitiada, y yo puedo decir categóricamente desde el 1 de julio, que fue el señor Cortizo allí, se mantiene en una cerca, un despliegue militarizado de la policía, etcétera. Pero sale Carles, el diputado, y sale Diego, el diputado, a recibirnos. Cuando entramos al lugar, allí se nos comunica que vamos a tener representación de 3 compañeros, la compañera Marlene de Cintú y el compañero Sousa de Fenatia, que son miembros de CONUSI, y mi persona compusimos pues la delegación. Estando allá nos dijeron que iban a dar la palabra. Después, que eran 2 personas, entraron 2 compañeros, Marlene y el compañero Sousa, y después me dieron el ingreso a mí. Estando allí, varios diputados hicieron uso de la palabra, incluso estaba el ministro de Comercio allí, le dieron la palabra, presentaron un proyecto de ley, siguieron con el tema de laboral, y el diputado Carles le tocó uso de la palabra, empezó a hablar, y él en su intervención, que era de media hora, dice que iba a dispensar 7 minutos para mí y 7 minutos para otra representante de otra organización sindical. Cuando yo hago uso de la palabra, porque él pide que yo dé respuesta a algunas preguntas que él hizo, yo me dirijo a la presidenta de la Asamblea y le digo, nosotros hemos solicitado aquí una cortesía de sala, tengo entendido que el Pleno la aprobó. Entonces yo quiero que usted me explique cuándo me van a dar los minutos que me van a dar para hacer mi exposición, porque yo tengo aquí cosas que decir, aparte de que se me ha hecho una pregunta por el diputado Carles. Entonces, en ese asunto, ella no sabía qué responderme. Finalmente dice que no, que yo tenía que intervenir los 7 minutos que estaba dando Carles. Y bueno, yo empecé a intervenir, que después me iban a dar la cortesía de sala, dijo ella allí. Esto lo están televisando, en vivo. Sí. Espero ser fiel a lo que ocurrió, mi mente no falle. Y yo empiezo a intervenir. Y como es natural, un tema de esta naturaleza tiene distintas aristas. Yo estoy interviniendo
y de repente fue abruptamente interrumpido por el individuo Jairo de Colón. Desgraciadamente representa mal a mi provincia, y allí empieza a hablar de que yo estaba hablando politiquería, que yo tenía que ajustarme a la pregunta, y empezaron a leer el reglamento interno, y en eso se acabaron los minutos. Y de repente yo le pregunto a la presidenta que está dirigiendo el debate, bueno, y entonces, ¿yo termino o no termino? Vuelvo a reiterarle la pregunta en función de la cortesía de sala que nos aprobó el Pleno. Entre ellos mismos, distintos diputados decían que sí, que deberían darme la palabra a mí para yo expresar lo que tenía que expresar. Bueno, ella me dijo que no, que me sentara, y que después, cuando otro diputado preguntara, yo podía hablar. En fin, eso fue realmente una confusión. Frente al irrespeto del señor Jairo, la delegación nuestra se sintió ofendida, como en efecto fue ofendida por este individuo, y decidió salir del recinto. Salimos del Pleno. Cuando íbamos saliendo, la diputada Kaira planteó, me dijo y nos dijo que no nos fuéramos, que la táctica del individuo era que romper lo que estábamos diciendo, que la cosa estaba bien. Varios diputados dijeron lo mismo, y ella ofrecía su media hora que le tocaba. Carles también, estaba Ávila allí, también preguntándome sobre otros temas en función de la construcción y demás. Pero la verdad es que en cualquier lugar donde usted tramita una cortesía de sala y se la aprueban, deben darle la palabra para que usted exprese lo que va a expresar. Desde el punto de vista de la metodología no funcionó. Desde el punto de vista, tampoco nos quisimos someter a que cuando uno está hablando, entonces ellos jalan por el reglamento interno, como hizo este individuo de forma irrespetuosa además, y prácticamente eso no se quería escuchar. Es lo que nosotros queremos concluir. Por lo menos por la mayoría no se quería escuchar, debo decir esto, porque obviamente cuando usted va allí, usted tiene que ser escuchado. Después, la técnica parlamentaria, el debate parlamentario es para ello, pero los invitados van y presentan su posición. Y no solamente eso, sino que el tema que tú tratabas en el momento que él te interrumpe, cuando te acusa de hablar politiquería, es cuando le preguntas a los diputados si ellos pueden vivir con $80. Es cuando tú le preguntas a los diputados si ellos habían leído lo que estaban a punto de aprobar, porque muchísimos de ellos ni siquiera habían leído el proyecto, estaban ahí con un asunto partidario para pasar un proyecto de ley que había propuesto la ministra de Trabajo del gobierno. Sin embargo, muchos de ellos fueron ahí a aprobar a rajatabla un código de trabajo que afecta a los trabajadores. Sin embargo, él va a hablar de politiquería. E irónicamente, ¿no te parece que es irónico que sea el mismo diputado que se tira aquel discurso, que eso sí es politiquería, sobre la pobreza en Colón, sus años de pobre en Colón y su apego al pueblo y todo eso, y cuando va a la clase trabajadora a exponer su punto, él es el primero en interrumpir y el primero en negar ese derecho a la clase trabajadora a hacer uso de una figura del Estado, porque tienen derecho como parte del Estado a hacer uso de esa figura. Fíjate, es una cosa realmente lamentable. Este individuo claramente muestra su nivel que tiene, que es casi nulo un nivel de debate de este individuo. Todas las actuaciones que se le ve, pues ya se conocen públicamente, incluso de haberle pegado a una dama allí, ha sido objeto de este individuo. Entonces, esa demagogia barata que él utiliza, y ese método que él utiliza, como si él puede intimidar a la gente, pues conmigo no le va a resultar, obviamente. Sin embargo, ese bajo nivel que tiene ese individuo muestra la calaña de personas que están en esa asamblea, como él específicamente. Pero fíjate, para aunar al planteo de fondo, se me acerca un diputado, si mal no recuerdo, creo que el apellido Fanovich, y me dice cuáles eran mis objeciones. Digo, pero ¿cuáles objeciones? Si ustedes aprobaron en primer debate una serie de modificaciones que no han hecho públicas, el resto de los mortales, y nosotros en particular, que estamos buscando la información, no la encontramos en su página web. Entonces me dice, bueno, no es que eso está aquí. Digo, bueno, aquí, pero ¿y para el resto del país qué? Bueno, él fue y buscó una copia de lo que se supone estaban debatiendo ellos.
Es decir, que todo esto es como tú lo indicas, a tambor batiente, sin análisis, sin rigurosidad científica y sin molestarse siquiera, porque yo lo que les dije era que si habían leído las actas del informe del famoso diálogo que dice que hubo consenso, y yo negué tal consenso y además planteé que allí queda claramente demostrada la propuesta de los trabajadores, la propuesta patronal y la propuesta del Ministerio del Trabajo. Y adicionalmente estaba empezando a desarrollar desde el punto de vista técnico lo relacionado a los derechos laborales. Hay principios del derecho del trabajo que están legislados en todo el mundo. Ejemplo, el tema concerniente a que tiene que ser un derecho de justicia social. ¿Para quién? Para los trabajadores, porque es ese derecho desarrollado en ley el que permite equilibrar, no la parte más débil desde el punto de vista económico, que son los trabajadores, con los empleadores. Pero al indicar que lo presentado allí ni era de justicia social y mucho menos de beneficio a los trabajadores, el individuo estalló en la forma en que lo hizo y lógicamente paró lo que estábamos desarrollando hasta ese momento. Así que este tema es un tema realmente que tiene que verse desde la arista jurídico-legal, cierto, pero también desde problemas sociolaborales generados a los trabajadores por el entramado de normativas que el Ejecutivo ha aprobado en decretos, resoluciones ejecutivas y ahora proyectos de ley, y hay que ver el problema socioeconómico que está viviendo la población panameña. Pero un individuo de esta naturaleza, por su misma característica, muestra que es incapaz de poder entender siquiera lo que se está planteando ahí y se sale con una bufonada como la que ya fuimos todos testigos, ¿no? Déjame preguntarte, Saúl, también por el tema de eso que tú indicas que se está discutiendo esto a las espaldas del pueblo. Nosotros tenemos un documento que habla de lo que se presenta por la ministra Doris Zapata en primera instancia. Sin embargo, la CONEP, la APEDE y la Cámara de Comercio han presionado a la Asamblea en ese diálogo que se mantiene durante el primer debate para que se remuevan algunos artículos, como por ejemplo el tema de lo que asegura el foro, creo que es el del foro de maternidad, el tema del pago del los $50 de decimotercer mes, que ni siquiera eso pueden dar o no pueden llegar a un acuerdo, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, ahí en eso que van a discutir en segundo debate, que no se conoce porque no hay documento, el único documento que hay es el del primer debate, además de un documento que circula con cómo contraviene eso contra el Código de Trabajo, y esto también quiero que me lo aclaren, porque según la ministra, el único artículo del Código de Trabajo que modifica ese proyecto de ley ahora es el de la extensión del periodo de suspensión de contratos. Sin embargo, cuando te vas al tema de las horas extras, tú tienes ahí que te están pagando menos horas, o sea, en jornadas extendidas te van a pagar menos dinero. Entonces hay un montón de modificaciones ocultas. ¿Cómo quedó eso? ¿Ustedes tienen acceso a ese documento? ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué es lo que van a aprobar? Porque parece que ni los diputados, ni la ciudadanía, ni los trabajadores saben qué se va a aprobar. Fíjate, como tú indicas claramente, el proyecto de ley presentado por la señora Doris Zapata es un proyecto de ley que tiene 15 artículos. Estos artículos violan, a mi entender y en mi análisis jurídico, preceptos de carácter constitucional, incluso derechos humanos tutelados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José y otros instrumentos internacionales. Y además de ello, violaría o modificaría el Código de Trabajo. ¿Qué temáticas se están legislando? La prolongación de la suspensión de los contratos temporales de trabajo. Eso hoy está regulado en el Código de Trabajo desde el artículo 198 hasta el 203. El plazo existente hasta hoy era 4 meses. Ellos lo van a prolongar hasta diciembre, es decir, 5 meses más. El problema, quizás si lo vemos desde el punto de vista sanitario, es necesario que la gente se mantenga en su casa. El cerco sanitario, quizás sí, por los niveles de contaminación, de contagios que hay, de la cantidad de panameños y panameñas y de la cantidad de personas fallecidas, más de 1.300 personas, casi estamos llegando a 1.400. Pero no puede convertirse esto en un cerco de hambre, que es lo que está ocurriendo. Y esta situación se le cargó a la espalda a los trabajadores. Entonces,
se modifican las condiciones de contrato de trabajo, del Código de Trabajo, al ampliar esto a 9 meses. Adicionalmente a esto se modifica el Código de Trabajo en lo concerniente a los recargos de las horas extras. Esa es materia de carácter laboral regulada en el Código de Trabajo. En materia de fuero maternal, está tutelada en la Constitución Política, en los convenios de derechos humanos y en el propio Código. Cuando usted suspende, como pretende hacer este proyecto de ley, ese derecho, incluso de sobrevivencia de la madre y de la criatura que necesita comer y que necesita mantener un estado físico adecuado, emocional y demás, para poder desarrollar bien la criatura, si está en el vientre o si ya salió del proceso de dar a luz y está en el fuero maternal de primer año, es determinante en la vida de un niño. Entonces, esta gente, lo que se le ocurre en su cabeza es que esa trabajadora se le suspendió su contrato de trabajo, a pesar que tiene fuero, y que vaya a aguantar hambre ella y su menor recién nacido, claro, ¿no? O menor de 1 año. Entonces, esto es inconcebible. Otro elemento que planteó esta reforma es el tema concerniente al 13º mes. Los trabajadores tienen contratos suspendidos y a ellos lo que se les ocurre proponer es que la empresa dé $50 dividido en 2 partes ahora en agosto. El 15 de agosto, $25 y el 15 de septiembre, $25, al que tiene contrato suspendido hasta todo el periodo. Claro. Y si llega hasta diciembre, ocurre lo mismo, $50 más. Es decir, aquí no se ha hecho una sola ley para que el gran capital apoye a los trabajadores y diga, hey, por lo menos no has pagado 1 mes de salario, paga la partida del 13º mes. Ni eso. Entonces, esa es otra clara modificación de las disposiciones legales que existen. En mi entender jurídico, hay un derecho en el derecho del trabajo que consagra la irrenunciabilidad de los derechos mínimos. Y aquí se toca la jornada de trabajo, el fuero maternal, los despidos incluso, porque se habla de despedir trabajadores y de pagarle su prestación en función de los 6 meses anteriores al tema del COVID, cuando la Constitución dice que para despedir a través debe haber causa justa, cuando el decreto 81 lo que decía era que los que tenían contratos suspendidos debieran regresar en las mismas condiciones. ¿Qué ocurrió? El decreto 96, 95 y el 101 lo que hacen es prácticamente reducir la jornada de trabajo, reducir los salarios y abrir la puerta para despedir a la gente. Todo eso va en contra de los derechos mínimos de los trabajadores, incluso del que se declara como derecho irrenunciable. El salario es un derecho irrenunciable. El fuero que protege a la mujer es un derecho irrenunciable. El derecho al trabajo, porque la Constitución lo que habla es del derecho del individuo, que es un derecho y un deber, y que el Estado debe propugnar por políticas públicas que generen pleno empleo para que el trabajador pueda desarrollarse él y su familia. Aquí lo que se está habilitando es para que la gente la tiren a la calle. Y por otro lado, la práctica patronal perversa del gran capital, como Copa, como Cervecería Nacional, El Rey, Supermercado El Rey, el Riva Smith, Cervecería Nacional y otras del gran capital, lo que están haciendo en este país es votar en masa a los trabajadores. Y el Ministerio del Trabajo, bien gracias, y usted no defiende los puestos de trabajo y se presentan a decir que con estos instrumentos legales, tanto decretos ejecutivos, resoluciones y proyectos de ley como este, ellos dicen que están defendiendo los puestos de trabajo. Esa es una gran farsa. Entonces, la irrenunciabilidad de los derechos mínimos la consagra la Constitución. Y esa irrenunciabilidad con estos proyectos de ley y esos decretos se está lacerando en términos concretos. Y es bueno también hablar de lo que establece el artículo 78 constitucional. Dice que las leyes laborales deben ser de justicia social y que deben tener una especial protección hacia los trabajadores. Parece que el señor Cortizo y la señora Zapata entienden que la justicia social es para los empresarios y que hay una especial protección es para los empresarios. Entonces aquí se ha dejado a la gente prácticamente en indefensión, a su suerte.
Y te pregunto otra cosa, porque esta semana estábamos hablando casualmente de esos famosos diálogos, ¿no? Se hace una mesa tripartita en el tema económico y se demoran meses ahí, el CONUSI termina saliéndose porque la mesa no iba para ningún lado. Finalmente, Doris Zapata sale con un documento, se va a la OIT y dice, Panamá es referente en el tema de diálogo con los trabajadores. Firman un documento con parte de la mesa de los gremios y sin embargo, hasta esos gremios que estaban sentados en esa mesa dicen, eso que se firmó y que se pactó ahí no tiene nada que ver con lo que se llevó. O sea que fue básicamente la misma aplicación del diálogo que se ha hecho toda la vida para aplicar cualquier medida neoliberal y cualquier medida de fuerza y hacerla pasar, como tú decías, por la figura del consenso. Claro, porque aquí esos diálogos son en realidad de yo con yo. Es un instrumento utilizado, manoseado por parte del poder económico y sus marionetas en los puestos de poder, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, para decirle al país que aquí todo es Alicia y el país de las maravillas. Después del famoso diálogo, entre comillas, tripartito, que como tú indicas, 3 organizaciones salieron de él. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Y es que a 3 días que terminara, los empresarios no querían dar nada y el gobierno no quería tampoco imponerle a los empresarios dar nada. Por el contrario, ellos estaban, tanto gobierno y empresarios, haciendo propuestas para que los trabajadores cargaran la crisis. Lo que tú ves en el proyecto de ley es las pretensiones que siempre han tenido los empresarios y que el gobierno se las facilita. Ir más allá de los 4 meses que estableció el código, no pagar salario mientras esto ocurre y disminuir los derechos de los trabajadores. Pero no solo es eso. Sus voceros, los voceros patronales, han indicado, por ejemplo, Chapman, padre e hijo, que hay que reformar el Código de Trabajo, que hay que permitir incrementar el ejército de reserva o de desempleados trayendo personal extranjero, más del que ya existe, ¿eh? Porque ya esto existe en este país de forma anárquica, negociado, corrupción, etcétera. ¿Qué hace eso? Bajar los salarios y bajar las condiciones de trabajo. Pero escuchas, por ejemplo, una señora que estuvo en CADE, no recuerdo el nombre de esa señora, pero la verdad es que es una vergüenza. La de Goethals, la asesora, es una argentina, la que hablaba de bajar las vacaciones, etcétera. La verdad es que esa señora no ha salido de la caverna. Se parece al otro individuo de la asamblea. Es decir, derechos de vacaciones es un derecho humano. Son derechos que ya ha tutelado el mundo para buscar un equilibrio social dentro del capitalismo. No estamos hablando fuera del sistema capitalista, ¿eh? Estamos hablando dentro del capitalismo. Y ni eso ya quieren respetar a estos individuos. O sea, estos cavernarios lo que pretenden es socavar todas las garantías mínimas que tiene la población y a lo que nosotros no estamos de acuerdo y nos vamos a resistir. Porque obvio es que no podemos permitir que nos roben nuestro derecho conquistado con sangre, con sacrificios, con huelga, con presos, con heridos, en fin, para que de un plumazo aquí se quieran robar todo. Es decir, es inaceptable lo que está ocurriendo. El señor Cortizo, el 1 de julio, dijo al país que le iba a dar 1.000 millones a la banca, que iba a darle como 500 millones al gran capital, y a la micro y a la pequeña empresa habló de 100 millones. Hoy dice que son 150. Pero al pueblo salieron con su bolsita de $20 y menos, $40, 80 en vale digital, 100, y la política de ellos es un grupo lo meto este mes, al mes siguiente lo saco y meto a otro. Es decir, esta es una burla, además del hambre que están obligando a la gente a pasar, ¿no? Dice Cortizo que no alcanza, que lo están invirtiendo todo en salud, sin embargo se lo dieron todo a las inmobiliarias, se lo dieron a la banca y le tocaron apenas una fracción, apenas a la salud. Pero dice que no pueden sostener ellos un bono, pero sí pueden sostener a la misma banca que cuando se acabe la crisis es la misma que se va a comer a la gente que está acumulando intereses. O sea, No, están alimentando a los dragones que se van a comer a la gente. primero no pagan impuestos que debieran pagar. Segundo, esa plata prestada la pagamos los que sí pagamos impuestos, es decir, los trabajadores
los asalariados y el pueblo en términos generales, porque la perversidad tributaria del neoliberalismo es gravar el consumo, es decir, que paga el que tiene salario formal y el que no lo tiene. Y además de los impuestos sobre la renta que hay que pagar. Así que esta filosofía de Cortizo y su gobierno es proteger los intereses del gran capital en Panamá. Esa es la realidad pura y dura. Fíjate, 1.000 millones. Si Cortizo hubiese anunciado que en subsidio al pueblo iba a distribuir 1.000 millones, nadie estaría criticando eso en este país. No. Si Cortizo hubiese anunciado una ley de prohibición de los despidos, nadie estaría criticando eso en este país. Si Cortizo hubiese garantizado renta mínima de 500 balboas a los cuentapropistas y de 500 balboas a cada trabajador con contrato suspendido, eso tenía 3 acciones, que es lo que hemos propuesto nosotros. Salvar la vida y la familia panameña, salvar los puestos de trabajo porque las personas tienen capacidad de consumo, entonces consumen a las empresas. Y 3, salvar la economía. Pero aquí nada de eso se ha querido escuchar. Entonces, no hay plata para el pueblo hambriento, pero sí hay plata para los que no la necesitan. Aquí hay gente, los 115 ultramillonarios que hay en Panamá, que acumulan 20.000 millones de dólares. Ni con 10 vidas de 3.000 años pueden gastarse las fortunas que han acumulado. No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién es que hay que subsidiar en Panamá? A mi entender, en mi razonamiento lógico, en esa cosa que la humanidad fue separada del reino animal que se llama raciocinio, en ese elemento fundamental mi raciocinio dice que la plata pedida en este país por crédito debieran venir a subsidiar a la mayoría del pueblo panameño para sostener la vida, porque aquí no se están pidiendo lujos, aquí se están solicitando, exigiendo, y hay que conquistar una vida digna para la gente en medio de esta situación. Entonces, es claro que lo que está pasando en Panamá es simplemente darle al rico, robarle al pobre y darle al rico. O sea, es inaceptable. Como nunca antes quizás la careta de la lucha de clase está develada en Panamá en medio de esta crisis. Una crisis que en materia de salud es lamentable. Más de 60 y pico mil personas contagiadas, más de casi 1.400 personas fallecidas. Es decir, es un desastre cómo se ha manejado esta situación. Y te lo pregunto ahora, Saúl, porque casualmente creo que fuiste una de las primeras personas que entrevisté y hablábamos casualmente de esa diferenciación que se hacía aquí del trabajador de clase media y el trabajador. Y en estos momentos donde se recrudecen ahora las medidas y se aplican estas medidas que son para todos los trabajadores, y que esa clase media que se diferenciaba de los trabajadores por su capacidad adquisitiva, por su capacidad de consumo y no por su rol en el esquema de trabajo, es ahora que se tiene que dar cuenta, es la hora de despertar y decir, hey, somos una sola clase. Estas medidas, como la modificación del Código de Trabajo, nos afectan a todos, al trabajador de banco que usa una corbata o el que está tirando mezcla en una construcción. Entonces creo que es este momento de hacer la lucha de carácter de clase y recuperar el sujeto político que es el trabajador en la lucha. No tengo ninguna duda en ello. El problema es de carácter ideológico. El sistema capitalista y el modelo neoliberal, en su ideología, han llevado un discurso de división de la clase del pueblo trabajador panameño. Y acuño lo de pueblo trabajador por la formación social panameña. Ahí cabemos todos. Y obviamente quienes creían, pensaban en esa ideología que estaban por encima del resto de los trabajadores, pues simplemente esta crisis y la forma de actuar del gobierno los aterrizó, pero los aterrizó por la fuerza. Es decir, los aterrizó en la realidad. El que no es dueño de medio de producción es un asalariado, es un trabajador. Tenga un pergamino universitario o sea un trabajador manual. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la clase obrera y la burguesía, la clase de la burguesía, es que ella es dueña de los medios de producción, es dueña del dinero, es dueña de la fábrica, de las máquinas, incluso compra la fuerza de trabajo de la clase obrera.
sea esta fuerza de trabajo intelectual o sea esta fuerza de trabajo física. Y si usted no es dueño de medio de producción, usted es un trabajador. Mejor remunerado. Bueno, eso obviamente es así. Claro. Pero esa es la gran diferencia. Y la crisis sanitaria de COVID aterrizó hoy, cuando digo hoy en sentido figurado, obviamente, a quienes pensaban que ellos estaban por encima incluso de su propia clase. Así que esto es importante aclararlo en el debate de las ideas, porque es la esencia fundamental del debate de las ideas, es encontrar nuestra realidad, y nuestra realidad está construida en la historia, en el materialismo histórico, que permita analizar los modelos económicos en los que se organizó el hombre, economía política, y que permite ver los explotados y los explotadores en el esclavismo. El esclavo era el explotado, el esclavista era el explotador, en el feudalismo el campesino siervo y el señor feudal, y en el capitalismo los trabajadores y la burguesía. Esa es la realidad. Lucha de clase pura y dura, entendida desde el punto de vista económico, entendida desde el punto de vista histórico, entendida desde el punto de vista práctico. Entonces, claro, en la medida en que la gente está dominada en la cabeza y no se les permite, el sistema no les permite tener un pensamiento crítico, analítico, científico, liberador, pues simplemente entonces consume cliché publicitario. Y ese cliché publicitario en la cabeza ha quedado destruido en la práctica con la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Ahora, ya para cerrar, Saúl, porque sé que te van a querer entrevistar y creo que tienes otra entrevista, si la quieres anunciar ahora para que la gente te escuche, creo sí. que te van a entrevistar en otro medio. A las 8 de la noche, la compañera Marcelina, en un espacio que ha construido con la compañera Galia Pérez, que se llama Conciencia Colectiva, espero no equivocarme en esta parte del programa. Vamos a hacer un Facebook Live donde vamos a estar dando una entrevista con la compañera Marcelina, Conciencia Colectiva creo que se llama. Entonces, pues ahí vamos a estar. Disculpen si no puedo citar quizás el nombre correcto, pero vamos a estar con la compañera en ese otro espacio a las 8 de la noche. Así que tenemos todavía, si tú gustas, varios minutos, ¿no? Claro, no, y quería preguntar, ¿no? Casualmente ese tema que mencionabas de la lucha de clases. La clase empresarial aquí en Panamá siempre ha mencionado que la lucha de clases se fuerza o que hay una agenda. Por ejemplo, el señor de la Lastra mencionaba que eso era una agenda personal, ¿no? De los movimientos sociales, la lucha de clases. Sin embargo, la lucha de clases se da casualmente en estos entornos o en estos escenarios donde obviamente nos damos cuenta de que los intereses empresariales o los intereses de los que tienen los medios de producción, o sea, la fábrica, los negocios, no son los mismos que los de los trabajadores. Ese choque es lo que la gente tiene que entender, que es la lucha de clases, que nadie la lleva como agenda, sino que es simplemente algo que se da porque los intereses son contradictorios. Y ahora yo te pregunto una cosa, porque supuestamente dicen que estas mesas llevan para acuerdos, ¿no? Y donde hay acuerdos y supuestamente consensos, cuando esos intereses chocan tanto, siempre hay imposición de unos intereses sobre otros. Y normalmente cuando el Estado representa a los empresarios, un Estado burgués, se imponen los intereses como se han impuesto a lo largo de toda la historia, por lo menos del 90 para acá, los intereses burgueses, los intereses del poder bancario, los intereses del poder empresarial, disculpen. Pero es eso, ¿no? O sea, la lucha de clases no es una agenda, sino una realidad y la estamos viendo en este momento. Sí, bueno, la lucha de clases es un elemento sine qua non de una sociedad dividida en clases sociales. Y es la confrontación de estas dos clases por dos intereses radicalmente opuestos, la que concita esta lucha de clases. Por un lado, los empresarios, que al analizar este problema que estamos analizando de carácter laboral, quieren quitarle sus derechos a los trabajadores ya conquistados en largo tiempo y jornada de lucha. Por un lado, eso que les permite a ellos seguirse enriqueciendo más, seguir acumulando más, seguir explotando más, mientras que los trabajadores se resisten a que le regresen a 1886, cuando la jornada era mayor, cuando no habían los derechos que conocemos hoy, no existían esos derechos, y obviamente esos derechos fueron conquistados y no se le va a ceder a la patronal en medio de esta crisis. ¿Y cuál es el papel del Estado en medio de esta crisis? Bueno, el que estamos viendo, el papel del señor Cortizo, que sin sonrojarse siquiera, anuncia al país que le va a dar 1.000 millones a los empresarios, pero al pueblo le habla de 80
o de 100 balboas en vales digital ahora, y no le llega a todos. ¿Qué más hace el poder del Estado? Hacer lo que hicieron hoy. En la Asamblea de Diputados, 71 personas fueron electas por el pueblo. Robaron los votos, lo que ya conocemos, toda la historia esta del matraqueo electoral que existe en el país. Pero ahí están, desde el punto de vista del voto popular. Esos mismos hombres y mujeres allí, Hugo, son los que andaban por las comunidades del pueblo, abrazando señoras, cargando niños, chocando manos. Y ahora que están allí sentados, lo que hacen es cercar toda la asamblea con un pie de fuerza militarizado, con armas de fuego, para que cuando llega ese mismo pueblo que en muchas ocasiones votó por ellos, sean recibidos y tratados de esta manera. Y además de imponer leyes como las que se están imponiendo, porque para eso se utiliza el Estado por la clase burguesa, para imponer el decreto 81, el 96, el 101, para imponer la reforma del Código de Trabajo que estamos viendo ahora a través del proyecto este que se está debatiendo, 354, para que si hay un fallo, hay denuncias de abogados del país que han presentado recursos de inconstitucionalidad, de ilegalidad a varios de estos decretos, y los magistrados agarran eso y se sientan encima de esos papeles, o los esconden o lo tiran a la basura para no fallar, porque todo se coaliciona para que el sistema sostenga la injusticia que estamos viviendo hoy, que implica, y esto es una filosofía, robarle al pobre para darle al rico. Pregunta tonta, Saúl. Una pregunta así media sacada no de contexto, igual en el tema, ¿no? Pero si supuestamente nosotros tenemos una democracia representativa, eso quiere decir que nuestros gobernantes representan los intereses y esos gobernantes van a velar por nuestros intereses dentro de los órganos del Estado. Cuando una persona vota y da poder a un diputado, a un presidente, y nosotros tenemos la mayoría que tenemos aquí en Panamá, o sea, que aquí en Panamá hay una minoría que controla gran parte de la riqueza, pero una gran mayoría que no tiene prácticamente nada, esa población deja de ser representada cuando sus intereses no son representados por ellos. Por tanto, hasta se pone en juego el tema de la democracia representativa, ¿no crees? Por supuesto. Ahora, esto es un eufemismo real, ¿no? Democracia, entre comillas, pero democracia burguesa. La democracia de los cementerios. La democracia en la que 115 personas acumulan 20.000 millones de dólares en este país, en Panamá, y la inmensa mayoría, que se cuentan en millones, acumulan, es decir, hambre, miseria, dolor, sacrificio, exclusión. Esa es una realidad. Esta realidad que estamos viviendo, esos 115 ultramillonarios son los que en realidad gobiernan, por ejemplo, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero de ellos hay quienes roban junto a presidentes de la República, ministros de Estado, vicepresidentes y gente de alto vuelo, diputados, no porque lo diga yo, ahí están las pruebas que se han presentado una y otra vez en función de todo lo que se han robado y que nadie va preso por eso. Es decir, el hospital modular, 12 millones de dólares en medio de esta crisis, porque ellos nos roban en cualquier tiempo. Los respiradores artificiales en medio de esta crisis, sobrecosto, el tema concerniente a insumos requeridos para la salud, sobreprecio, gel, etcétera, y el personal de salud nuestro, médicos y médicas, enfermeras, enfermeros, técnicos de la salud, de toda la ciencia, del saber de la salud, nuestros compañeros, trabajadores manuales ahí, reclaman en las calles que le entreguen lo mínimo para atender la vida del resto de la población. Desabastecimiento, es decir, realmente esto es patético lo que está viviendo la inmensa mayoría del pueblo panameño. Y hay un tema que no se está hablando, por ejemplo, hay denuncias por parte de los trabajadores del canal, y esto creo que es un tema que ha pasado totalmente desapercibido y creo que a lo mejor ustedes tienen un poco de idea. El canal de Panamá, un bien revertido gracias a la sangre de la lucha por años de panameños de la clase popular,
que está trabajando en este momento como una empresa privada cuyos directivos tienen salarios superiores a los $20.000, que no hacen un solo aporte más que ese excedente canalero que han rendido todos los años y que sirve solamente para tapar un hueco fiscal que dejan los ricos aquí por no pagar impuestos. Y que me denuncian que hay trabajadores infectados por la COVID y ellos se mantienen al margen de toda la situación del país. Es un bien que podría estar aportando en este momento al país. ¿Por qué no se habla del tema del canal de Panamá, Saúl? Porque, por una sencilla razón. Primero, porque los recursos provenientes del canal están siendo administrados por el gobierno en función de sus intereses y de los intereses de clase que representan. Segundo, porque ahí se creó una cofradía, ¿no? Y ahí el canal que fue recuperado a los norteamericanos por la lucha generacional, varias generaciones de panameños, y su cumbre fue el 9 de enero del año 64, contra el imperialismo se logra recuperar el canal y las áreas adyacentes, que la oligarquía había entregado a los gringos para pactar la separación de Colombia. Hay otros elementos históricos que entran ahí, ese no es el único, pero todo el mundo conoce que esto fue así. Si hubo contradicciones con los colombianos, etcétera, Panamá, el Istmo, siempre fue un territorio, un pueblo, etcétera. Pero el fundamental elemento, quizás podemos analizar, fue el tema de la construcción. Bueno, ellos se lo regalaron a los gringos de por vida. El pueblo lo recuperó. Ahora ellos lo tienen nuevamente de vuelta. ¿Quién? La oligarquía criolla, que lo está saqueando, que lo quiere privatizar, que ha privatizado parte de las funciones del canal, que elimina la escuela de aprendices, que genera unos salarios como el que tiene el administrador y que dice, bueno, que diéramos gracias porque tiene más de $25.000, pero que le habían recomendado que tenía que ser más de 50.000. Es decir, esto es una aberración como nunca antes visto. Entonces, los trabajadores del canal, para que tengamos una idea, se le dejó el régimen gringo, laboral. Los trabajadores del canal, hasta hace muy poco tiempo, el Ministerio de Trabajo ha querido reconocer las personerías jurídicas. Es decir, ahí se ha hecho un enclave igual, desde el punto de vista laboral, en el que los trabajadores, sus derechos, para meter un arbitraje, por ejemplo, tienen que pagar. Ellos tienen que caucionar, y si el arbitraje le es contrario, le quitan su plata que metieron ahí. Es decir, es una cantidad de abusos que hay en Panamá, realmente. ¿Y quiénes componen la junta directiva del Canal de Panamá? ¿Quién crees tú que son? Los ricos de todos los bandos. Ellos están allí. Y no importa si son ladrones que andan buscando porque tienen cuentas pendientes, ¿no? Ahí había un caso que salió huyendo y después regresó y después se sentó en la junta directiva como si nada hubiera ocurrido. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Y obviamente está en una situación realmente que debe cambiar. El pueblo está obligado a cambiar esta realidad. Y la forma de cambiar esta realidad implica, a nuestro entender, que el pueblo asuma el poder real, el poder constituyente, para formar un nuevo Estado, darse una nueva constitución, cambiar las reglas del juego podridas hoy, para entonces poder fundar nuevas formas de gobernarnos, de que la democracia no sea la pantomima esa representativa, sino participativa, en que individuos como el cavernario ese de la asamblea de hoy pueda revocársele el mandato. En fin, requerimos una nueva estructura social que nos permita distribuir mejor la riqueza entre nosotros los panameños, hacer un país próspero, sí, pero para todos, estar en equilibrio con el medio ambiente, que Minera Panamá no se siga robando los recursos minerales del pueblo panameño. De cada $100, ellos se llevan 98 y le dejan 2 a Panamá. ¿Gracias a quién? A los presidentes y a los políticos en la asamblea que aprueban contratos leoninos contra el Estado Nacional y contra el pueblo panameño. Ahí hay una pregunta que nos hacía Irena Paniza, creo que había escrito un poquito más arriba, sobre el tema de que qué opinabas de ese tipo de empresas, ¿no? Que deberían estar en manos del Estado, de estatizar ese tipo de empresas, como el tema de la minera, que sería un buen ejemplo a tocar, que son contratos que están extrayendo recursos y que se llevan y solamente nos dejan miserias, porque dejaron la miseria de los trabajadores contagiados,
trabajadores extranjeros para bajarle los salarios a los nacionales, un enclave colonial tipo a la zona del canal que tienen ahí en Coclé, Colón, que nadie habla de eso porque los medios de comunicación siguen teniendo publicidad de esa minera. Entonces, ¿no piensas que como Estado se debería tomar manos en esos asuntos y recuperar esas empresas que han sido negligentes con los trabajadores para que los trabajadores puedan administrarlas, por ejemplo, y sacar rédito? Fíjate, Panamá requiere un plan de desarrollo nacional, requiere un nuevo modelo económico, requiere que sus recursos naturales, que sus recursos minerales, sus empresas estratégicas estén en manos del Estado. El caso de Minera Panamá es todavía mucho más patético. La Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato. Y esa empresa, desde la administración pasada de Varela y de la que va de Cortizo, sigue operando y extrayendo los recursos sin contrato en Panamá, gracias al Ejecutivo y al Legislativo. Y además la Corte, ellos se la han pasado por donde mejor han querido, porque con un fallo, los magistrados de la Corte debieron haber hecho respetar ese fallo. Incluso tienen el poder de mandar a apresar a quienes han estado desarrollando esa actividad contrario al fallo, pero ellos no van a hacer eso, porque aquí pesan más los millones que la dignidad nacional, que las instituciones y que el pueblo panameño. Y la verdad es que hasta que no encontremos un modelo de desarrollo nacional, un plan nacional de desarrollo, que nos concite a cambiar el modelo económico y que nos concite a hacer justicia social, los saqueadores están en su mejor momento saqueando lo que nos corresponde. Pero no cabe duda de que es necesario, urgente, imperante, que esta situación cambie y que las cosas que le son comunes a los panameños regresen a sus manos. Fíjate, aquí nosotros tenemos que hablar, por ejemplo, de la seguridad alimentaria. Es decir, aquí han destruido el agro. ¿Quiénes? Los mismos que dicen que lo van a rescatar. Pero son ellos los que lo han destruido. ¿Para qué? Para facilitar que los gamonales que importan productos traigan los productos que el agro no produce o que ellos quebraron para que el agro no produjera. Entonces, así es como están las cosas en Panamá, ¿no? Es un problema realmente complejo y es un problema en el que la mayoría de los panameños tienen que hacer algo por tratar de solventar esta situación. Nos quedan 2 minutos aproximadamente, Saúl, para que deje una conclusión. Hay jornadas de lucha. CONUCI hizo una convocatoria a principios de semana, se ha estado cumpliendo a diario, hay piqueteos, se están presentando frente a la Asamblea. ¿Vas a llamar a esa unidad que hubo en el 95 contra esas reformas del trabajo, que hubo en el 2005 contra las reformas a la Caja de Seguro Social? Es la única forma de contraponerse a esa fuerza que hace los empresarios aupados por el Estado. Fíjate, aquí el pueblo tiene que jugar su papel. Las organizaciones del movimiento popular y los dirigentes del movimiento popular, nuestra obligación es orientar, organizar y llamar al pueblo a las calles. El pueblo es el único que tiene la fuerza real para hacer cambiar la historia. Ocurrió con la ley Chorizo, ocurrió con la ley de seguro. Es decir, hay momentos estelares en que el pueblo hace su esfuerzo y este es un momento en que hay que salir a la calle a hacer respetar nuestros derechos y a exigirle al gobierno bono de 500, que haya subsidio, renta básica para los cuentapropistas y que además debe haber justicia para la mayoría del pueblo panameño. Entonces, hay que llamar a la unidad, sí, pero no esa unidad cosmética de cúpula, no, abajo, las bases, las masas, todo a movilizarnos en defensa de nuestros derechos. Y esto no termina mañana, que aprueban el tercer debate, ni el día que Cortizo promulga la Gaceta. Este es un problema de resistencia popular y que vamos a resistir ahora, mañana, cuando se promulgue la ley, porque ahora somos cientos en las calles, pero regresaremos a ser miles y millones exigiendo justicia social que requiere este pueblo, distribución de la riqueza que genera el pueblo trabajando. Muchísimas gracias, Saúl, y a todos los que se conectaron. Saúl, te agradezco muchísimo por la Gracias por premura la de la oportunidad. entrevista, ¿no? Y es necesario que existan estos espacios alternativos porque los medios de comunicación
no están revelando, no revelan lo que está pasando, se critica mucho la Asamblea, pero acciones como esta, que niegan la real democracia, no fueron cuestionadas. Los invito Así es. mañana a una entrevista que voy a tener con un representante sindicalista español, representante del Frente Obrero en España, hablando de un libro sobre el tema del posmodernismo y la lucha obrera. Sería interesante que nos acompañara, si puedes, mañana a las 5 p.m. panameña. Ok. Y los invito a seguirnos y a compartir este vivo que va a quedar arriba. Muchísimas gracias, Saúl. Estamos a la orden para todo lo que sea. Es una productora a servicio de la clase trabajadora. Como bien lo dice la descripción, aquí no tenemos medias tintas. Saludos, Saúl, y saludos a todos. Gracias por la oportunidad y también a la orden. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.